Comunidad SH. La historia que les comparto es quizás uno de los relatos más extraños y perturbadores, pero sobre todo ciertos que alguien pueda contarles. Voy a tratar de buscar una fotografía de mi abuelo para ponerla en pantalla y si todo sale bien, puedan conocer a la persona protagonista de esta historia que les va a dejar los pelos de punta y el corazón latiéndoles como loco. Mi familia es originaria de Veracruz, de un pueblo que se llama Llano San Pedro, que está relativamente cerca de Catemaco, un lugar más que conocido a estas alturas, yo creo. Bueno, en realidad mi familia no solamente vive en ese pueblo, sino en diferentes pueblos a lo largo de toda la zona. Pero lo que es importante es que sepan que ese pueblo es de donde es originario mi abuelo Silvio, quien es el protagonista de este relato. Mi abuelo a día de hoy es un hombre mayor que está por cumplir 84 años de edad. Pero esto pasó cuando mi abuelo tenía cerca de 33, un tiempo donde dice él era mucho antes que el pueblo de Catemaco se llenara de turistas buscando limpias y amuletos de protección. En aquel entonces la gente era más creyente y en verdad le tenían fe o miedo a todo lo que pasaba en los alrededores de aquel lugar. Por ese entonces dice mi abuelo que en un pueblo que estaba cerca del suyo que se llama Loma de Oro se dieron varias desapariciones de niños, principalmente de bebés que eran hurtados de sus casas o de las manos de sus padres, por lo que muchos decían eran brujas. Según se contaba, una mujer aparecía en las noches en forma de urraca y se robaba a los niños y a los animales pequeños del pueblo para luego salir huyendo, y una vez que la gente salía a buscarlos, únicamente encontraba los restos de ellos flotando en el agua del río que estaba cerca. Aquello se volvió mucho más frecuente a tal grado que la gente tenía mucho miedo de solamente salir a las calles, y aquellos que tenían hijos se querían ir a otros pueblos en busca de huir de la posible tragedia que se avecinaba. Debido a todo eso, un día la comitiva del pueblo de Loma de Oro fue en busca de don Silvio, mi abuelito, para pedirle un gran favor. Mi abuelito era conocido por aquel entonces porque se decía que él había atrapado, maniatado y torturado varias brujas en sus cortos 33 años de edad. En su pueblo mucha gente le conocía como el brujo, no porque hiciera magia ni mucho menos, sino porque era, y aunque suene feo, pero le decían así porque le mencionaban que él era el macho de las brujas. Mucha gente de los pueblos a la redonda sabían que él tenía experiencia cazando brujas y era el más indicado para hacer aquel trabajo que estaba por venir. Si se preguntan si la fama de mi abuelo era cierta y si en verdad había atrapado brujas en su haber, la respuesta es que sí. Incluso toda mi familia y la gente de los pueblos aún se lo reconocen. La forma en cómo lo hacía explicó una vez. Consistía en que él había alguna vez aprendido de un viejo curandero cómo preparar balas bendecidas, balas comunes y corrientes que tras recibir agua bendita y un ritual eran capaces de aniquilar brujas. A todo esto se le suma que él sabía un mantra muy poderoso que servía para contrarrestar brujas, y que ya les diré más adelante cuál era y cómo funciona. Después que aquel pueblo contratara a mi abuelo, él aceptó, aunque de mala gana, pues él decía que la bruja de ese pueblo era muy mula, es decir, era una bruja muy fuerte y atraparla no era cosa fácil. Después de tener todo listo, mi abuelo Silvio tomó su rifle, una bolsa con balas bendecidas que él mismo había preparado, y una cantimplora de mezcal, así como comida que mi abuelita le puso, y salió en busca de la casa de aquella bruja que se decía estaba en medio del bosque cercano. Si no regreso en 3 días, no vayan a buscarme, Dijo antes de partir, algo que sin duda dejó helado a toda la familia de aquel entonces. Durante 2 días caminó sin ver ni oír nada extraño, solo el sonido de los grillos y el crujir de las hojas secas en sus botas, si acaso uno que otro grito que se escuchaba muy pero muy a lo lejos, que tal vez era la bruja o tal vez era otra cosa. Después de haber agotado 2 días y de no hallar nada, decidió caminar un poco más rumbo al río a ver si podía ver algo por allá, si no para volver al pueblo por más provisiones y después regresar en busca de la bruja. Mi abuelo dice que cuando el sol estaba por esconderse detrás de los cerros, a una buena hora logró ver a orillas del río que estaba alguien bebiendo agua como si fuera un animal.
A orilla del río se encontraba una mujer con ropajes muy viejos y rotos que estaba pegada al caudal del río como si estuviera tomando agua. Por lo que describe, dice mi abuelo que esa mujer tenía el cabello largo y negro, uno que le caía por la parte de atrás hasta casi debajo de la espalda. No era muy alta, de quizás un poco más de 1,5 metros de altura, y aunque creyó que se trataba de una vieja bruja, ella se veía como de 20 años. Dice que no era fea, pero tenía una vibra que le lava la sangre. Mi abuelo desde que nació lo hizo con un don que le decía quién era una bruja y quién no. No sabe cómo describirlo, pero dice que él sabía que lo sabía, y su intuición jamás fallaba. Fue por eso que de lejos y sin dar chance a que esa mujer terminara de tomar agua, dice que levantó el rifle y apuntó. Respiró profundo para después apretar el gatillo y... El disparo retumbó en todo el bosque, pero para desgracia de él, la bala bendecida rozó el hombro de la bruja arrancándole un pedazo de tela y lastimándola un poco a la vez que ella exclamó un grito de dolor muy fuerte que hizo que retumbara todo el cerro. Enojada, ella giró la cabeza y se dio cuenta de la presencia de mi abuelo que estaba escondido entre los matorrales. Mi abuelo pensó que esa bruja lo iba a atacar porque sintió su mirada llena de odio. De hecho, dice que por un momento esa mujer flotó por unos 20 o 30 centímetros lejos del suelo, pero entonces, sin decir una palabra, la bruja corrió hacia el bosque y desapareció entre los árboles. Mi abuelo Silvio sabía que la herida no sería suficiente como para hacerla huir así nada más. Ahí fue que entendió que la bruja estaba débil, que ella estuviera tomando mucha agua y que huyera cuando fácilmente pudiera pelear contra él. Era signo que quizás no había comido en días y estaba débil por la hora, ya que es bien sabido que las brujas se vuelven fuertes solamente por la noche. La luz del sol no les gusta y merma sus dotes de brujería. Por eso es que él decía que era recomendable cazar brujas de día, pero eso era prácticamente imposible, porque éstas se esconden muy bien y huyen cada vez que las ven. Mi abuelo Prisa echó a correr detrás de la bruja siguiendo su rastro y algo de sangre que había en el camino, pero no logró dar con ella. De hecho, dice que así pasó casi 1 hora o 2 hasta que cayó la noche, y sí, ahora la cosa se iba a poner realmente divertida. Mi abuelo al no hallar a la bruja mejor regresó, pero cuando estaba dando la vuelta, dice que muy pero muy a lo lejos, vio una bola de luz roja o naranja que venía hacia él. Además que de lejos se escuchaba como si cerdos o algo así estuviera chillando en la noche, algo que claro no era propio del bosque. Agotado y nervioso se escondió en una cueva pequeña cerca del río. Encendió una fogata y esperó a que sí, ella llegara porque eso iba a pasar. Las horas pasaron lentas y el frío le calaba hasta los huesos. De vez en cuando oí un susurro que el viento arrastraba como un chillido, pero solo eran sus nervios o quizás era esa bruja asustándolo desde lejos. No sabe exactamente a qué horas eran, pero ya era algo tarde cuando dice que escuchó un aleteo muy fuerte que lo hizo salir de su escondite. Cuando salió cuenta que enfrente de él estaba una urraca enorme que lo observaba desde los aires con una mirada de puro odio. Aquel animal alado era tan grande como un chivo, pero con unas plumas negras que parecían hechas de metal y unos ojos rojos como brasas encendidas. Mi abuelo Silvio no se echó para atrás ni mucho menos. Tomó su rifle y empezó a pelearse con aquella bruja. 1, 2, 3 veces. Las balas bendecidas se perdían en el aire, pero mi abuelito no lograba darle por más que quería aquella ave. Dice que esa era la primera vez que se peleaba contra una de esas cosas en forma de ave, y por ello no sabía muy bien cómo contraatacar. De repente la urraca se lanzó sobre él arañándole el rostro con sus garras y picoteándole el pecho con un pico afilado como una navaja. Mi abuelito gritó del dolor. Sintió su sangre caliente corriéndole por el cuello. Él se tiró al suelo y para mala suerte su rifle cayó a varios metros de distancia. La urraca lo vio vulnerable y sabía que no podía dejar que tomara su arma, así que seguía atacándolo. Mi abuelo corrió por su rifle, pero ese animal lo cortó en la espalda con sus alas afiladas y dice que aunque no lo vio, sí pudo sentir que le desgarraron la carne.
Mi abuelo quedó tendido y solo esperaba que esa mendiga bruja lo liquidara, pero ahí fue que sacó el arma secreta, algo que solo se debe usar cuando ya no hay más opción. Él recordó las 12 verdades. Las 12 verdades son un conjunto de oraciones o rezos utilizados en algunas tradiciones para protegerse de las brujas o de entidades malignas. Estas oraciones se consideran poderosas y se recitan especialmente cuando alguien siente que está siendo atacado por una bruja o cuando se escuchan ruidos extraños, cuando se ven bolas de fuego o cosas similares, con el objeto de invocar protección divina y romper el poder o influencia de aquella bruja o ser maligno que esté cerca. Mi abuelo dice que esto solo se usa cuando ya no hay más opción, cuando se está desprotegido y casi al borde de ser llevado por estos seres. Si se usa antes no funciona, pues no surte efecto en las brujas, aunque claro que dice que esto luego suele fallar, pues depende de quién las diga y con la fe con la que se digan. Mi abuelo apretó sus dientes ensangrentados y empezó a decir las 12 verdades en medio de la noche y solamente iluminado por la luz de la fogata. La primera verdad es la primera palabra que Cristo dijo en la cruz. La segunda verdad es el segundo paso que dio la Virgen María al pie del Calvario. La tercera verdad es el tercer clavo que clavaron en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y así las fue diciendo en voz alta y con mucha fe. A medida que la recitaba, la urraca empezaba a retorcerse. Sus plumas se caían en grandes mechones negros hasta que la bruja cayó al suelo, pero cuando lo hizo, era una mujer anciana como de unos 90 años o más. Para cuando mi abuelito terminó las 12 verdades, la bruja estaba tirada, quieta como estatua, no se movía y no hablaba. Fue por ello que mi abuelo la amarró con un mecate rojo y le tapó los ojos para después cargarla de regreso al pueblo. Cuando mi abuelo llegó al pueblo al amanecer, dice que entregó la bruja con los pobladores, pero cuando ellos la vieron no podían creerlo. Lo que mi abuelo les entregó fue un bebé de solamente meses. Mi abuelo les dijo que la bruja en el camino se había convertido en un bebé para que cuando la entregara la gente sintiera pena y lástima, y así pudieran dejarla ir. Pero eso no pasó, pues mi abuelo sabía cómo delatar a las brujas y él la delató. Mi abuelo recibió su pago de aquel pueblo, les dejó la bruja y quién sabe qué le hicieron, porque dice que él jamás desvivió una bruja con sus manos, dejaba que otros lo hicieran porque él solamente las atrapaba. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Éramos 4. Martín, el Cholo, Tadeo y yo. Esa noche jamás se nos va a olvidar y creo que por más que nos hagamos a la idea de que no pasó, es imposible porque sí pasó y fue horrible. Nosotros no somos cazadores experimentados ni nada. Solo éramos un grupo de amigos que de vez en cuando solíamos atrapar algo en el monte. Teníamos algunas armas cortas que en su gran mayoría eran de nuestros padres, pues casi todos por esta parte del Santo en Durango tienen una, ya sea para protección, pero sobre todo para la cacería. Una noche el grupo de amigos habíamos pensado que sería buena idea ir de noche al cerro que estaba cerca del pueblo para cazar un venado. Que les haya dicho que no éramos profesionales no quería decir que fuéramos unos tontos. Sabíamos usar muy bien las armas, sabíamos seguir rastros y sobre todo teníamos conocimiento del campo. Nos faltaba experiencia, pero teníamos lo básico y quizás un poquito más. Aquel lugar al que fuimos era un lugar apartado, donde no se veían casas ni un rancho en kilómetros, solo monte espeso y cerros que alcanzaban a verse como muros de piedra. Salimos como a las 4 o 5 de la tarde y estaríamos ahí hasta que algo bueno cayera con nosotros. Pero no tuvimos mucha suerte. Habíamos estado andando por largo rato sin encontrar una buena presa. Nada. El cholo decía que estábamos perdiendo el tiempo, que ese monte estaba vacío y que mejor nos fuéramos a otro lado o de plano que regresáramos a la casa porque no teníamos mucha comida
y la noche se volvía más espesa para nuestras lámparas que apenas se podían alumbrar. Pero Martín, que siempre funge como líder, solo se rió y le dio una palmada en la espalda. Cállate, hombre. A esto vinimos, si no mejor nos hubiéramos quedado en la casa tomando. La noche avanzó prisa y nada más no había suerte por ningún lado. Como la cosa no pintaba bien y como habíamos caminado ya un buen tramo, decidimos parar un momento a orillas de un río y estar ahí un momento antes de regresar al pueblo. Estábamos a punto de encender la fogata para descansar cuando de repente escuchamos algo que llegó con el viento de esa noche. Se trataba de algo así como un bramido tan fuerte que las hojas del monte temblaron. En ese mismo momento todos nos miramos entre nosotros, tratando de adivinar qué animal podría hacer ese ruido. ¿Un toro? Preguntó Tadeo a la vez que frunció el ceño. ¿En dónde? Aquí cerca no hay ranchos. Le contesté. Pero si no era ese animal el que estaba haciendo ese ruido, entonces ¿quién o qué? Digo, el ruido del bramido era exactamente tal cual el de un toro como cualquier otro. Incluso pensamos que quizás algún toro de algún poblador se había soltado y se había perdido caminando por el cerro y lo habíamos venido a encontrar en este lugar que estaba tan lejos de todo. Intrigado por eso apagamos el fuego que hicimos y nos paramos siguiendo el ruido del toro para constatar cuál era la posible respuesta. Y eso fue lo peor que pudimos hacer. Entre algunos árboles y rascando sus cuernos contra uno de los troncos se encontraba un gran y enorme toro de color rojo como el fuego, con su pelaje que le brillaba como si fueran brasas encendidas. A pesar que ese animal estaba parado a unos 50 metros de nosotros, se veía muy pero muy grande, más que cualquier toro que hubiéramos visto antes en toda nuestra vida. Pero sobre todo lo que nos impresionó fue ese color rojo que tenía. No era café brilloso, era rojo, un rojo como cuando te cortas y te sale sangre, un rojo intenso que era imposible de no ver, y menos de noche cuando las lámparas lo iluminaban. Aquel toro rojo respiraba fuerte, y cada vez que exhalaba el aire se llenaba de vapor blanco. Eso no es un toro. Murmuró el cholo apretando el rifle. Tal vez sea una mutación o algo así. Dijo Martín destacando su color tan extraño y nada usual. Pero su voz ya no sonaba tan segura, pues había un miedo en todos nosotros. Un miedo que más bien era horror puro. Nos quedamos quietos, esperando que la bestia se marchara, y nosotros también tratamos de irnos dejando esa cosa ahí en el bosque. Ya daba igual si era el toro de alguien, aquella cosa daba mucho miedo de solo verla, así que mejor nos iríamos sin siquiera molestarlo, pues, ¿para qué buscarle 3 pies al gato? Nosotros nos fuimos, pero el toro no lo hizo. De repente bajó la cabeza y nos apuntó los cuernos directo, para después echarse a correr en nuestra dirección para embestirnos. En cuanto esa cosa se nos fue acercando, notamos que no solamente era su color de piel lo que era raro. Ese toro, que era como cualquier otro pero enorme y rojo, tenía un solo ojo en el centro de su cabeza como si fuera un cíclope. Como supimos que no le íbamos a ganar al toro corriendo porque este venía muy rápido, no nos quedó de otra que apuntar nuestras armas y tratar de amedrentarlo. ¡Disparen! Gritó Martín, no a matar, solo a sus patas. Y fue así como todos empezamos a vaciar los rifles contra esa cosa. Con cada tiro nos dimos cuenta que las balas rebotaban en su piel como si estuviéramos disparando a una roca. El toro rugía y embestía, lanzando zarpazos con sus cuernos como si realmente estuviera enojado, pero nosotros no sabíamos por qué. Tadeo cayó al suelo y el cholo tuvo que arrastrarlo antes de que lo aplastara aquel animal. ¡Corran al río! Grité, y todos empezamos a correr como locos. Las ramas nos arañaban la cara, nuestros pies tropezaban contra las piedras y raíces, y el bramido del toro nos seguía como un eco maldito. Llegamos al río y nos lanzamos al agua helada sin pensarlo 2 veces. La corriente nos arrastró varios metros hacia abajo, y yo perdí de vista a Martín por un momento. Cuando logré salir a la otra orilla, miré hacia atrás y lo vi.
El toro estaba parado al borde del río, con el único ojo que tenía clavado en nosotros, pero no cruzaba, solamente nos miraba, respiraba pesado, mientras el agua se llevaba la sangre que caía de su hocico. No sé si logramos herirlo en algún momento porque nunca lo vi, solo recuerdo que ese gran toro rojo tenía sangre escurriendo de su boca. Por suerte todos los amigos logramos salvarnos y salimos del río. Una vez afuera nos quedamos ahí, jadeando, empapados y temblando del miedo. Nadie dijo una sola palabra. Al final Martín fue el primero en romper el silencio. Eso no era un toro, Murmuró, y sus ojos tenían un brillo extraño, como si hubiera visto algo más allá del monte, algo que no tenía explicación alguna. Tadeo solo se abrazaba a sí mismo, y el cholo se persignó 3 veces en señal de divinidad. Después de esa experiencia donde sabrá Dios qué vimos porque nunca tuvimos respuesta, nunca nadie volvió a cazar en ese monte. Cada vez que paso por el Salto y veo a los viejos en cantinas, he llegado a escuchar historias de un toro rojo con un solo ojo que ronda por las noches. Dicen que es el alma de un hombre que se vendió al diablo y que ahora está condenado a vagar por toda la eternidad, cazando a los vivos que se atreven a entrar a su territorio. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Hola Memo, buenas noches. Envío un gran saludo a toda la comunidad de Cuenta Historias primero que nada. Mi nombre es Héctor y comparto un relato que suele contar mucho mi abuelito Guillermo y le pasó en sus tiempos de juventud. A mi abuelito le decimos Guille, ya que es la forma en cómo le conocen todos en el pueblo donde nació y donde vive actualmente, que está en el estado de Oaxaca, muy cerca de San José del Pacífico. Por lo que dice mi abuelito, él desde que era niño su padre le había enseñado a cazar en el bosque. En aquel entonces la gente lo hacía como medio de supervivencia para obtener alimento, principalmente carne. Sin embargo, con el tiempo esta práctica fue prohibida y a día de hoy ya no se hace. Por aquellos años de los 70s o 80s más o menos, dice mi abuelito que él salía 1 o 2 veces por semana a cazar al bosque para traer algo de comida. Casi siempre que salía regresaba con un conejo, una liebre, un venado o algo así. Sin embargo, por ese entonces hubo un tiempo que los animales ya no se acercaban cerca del pueblo, porque ya habían aprendido a que los cazaban y por ello se metían en lo más profundo para que los cazadores no los atraparan. Cuando eso ocurrió, mi abuelo tenía que irse 1 o 2 días completos al bosque para quedarse en él y así poder cazar algo, ya que de lo contrario en las cercanías no había nada. En ese entonces mi abuelo Guille tenía fama de buen tirador y de conocer el monte como la palma de su mano. Fue así que un día decidió pasar el fin de semana cazando con la encomienda de traer buenas presas y que toda la familia pudiera comer algo de carne por esa semana. Muy por la mañana agarró su rifle, una manta, un poco de comida y se fue a lo alto del cerro, donde sabía que abundaban los venados y las codornices para ver si tenía algo de suerte. Antes de entrar al bosque, mi abuelito Guille echó algo de mezcal al suelo y le pidió permiso y perdón a las criaturas que iba a cazar. Entre sus oraciones dijo que no había mala sangre en atraparlas. Era el ciclo de la vida y era para que su familia comiera, no era por hacerle daño a la madre naturaleza ni a ningún ser vivo solamente porque sí. Mi abuelo desde sus ancestros siempre fue muy respetuoso con la naturaleza. Le pedía permiso a todo porque decía que todo era un ser vivo y era necesario poder hacerlo para poder estar en paz con ellos. Si yo fuera un animal y me cazaran, al menos me gustaría que alguien diera una plegaria por mí para que mi alma descansara en paz, Decía mi abuelito. La cacería ese día fue algo tranquila. Bueno, es otra forma de decir que fue mala, porque nada más no pudo atrapar nada durante todo el día. Deambuló de arriba abajo, pero no encontró nada bueno. Quizás algunas aves pequeñas, unos cuantos retoños de conejo, pero nada que fuera bueno como para gastar un tiro. Debido a eso y como la cosa ya estaba algo fea, mejor decidió buscar un lugar donde pasar la noche y dormir unas horas.
Ya a eso de las 2 o 3 de la mañana se despertaría y cazaría de nuevo. Una vez que encontró un lugar abierto entre los árboles, encendió una fogata y se puso a comer lo que mi abuelita le había puesto. Él estaba en medio del bosque muy lejos del pueblo y aún así dice que no sentía nada de miedo. Al contrario, dice mi abuelito que eso le daba mucha paz interior. Mi abuelito estaba limpiando sus cosas cuando dice que de repente escuchó los pasos como de alguien que se estaba acercando. Él tomó su arma por si las dudas y estaba alerta cuando dice que vio como de entre la espesura de los árboles que tenía enfrente salió un misterioso hombre. Aquel tipo que salió en plena noche era alto, delgado, con una barba blanca que dejaba ver que ya era alguien de sus buenos años y una expresión tranquila en todo el rostro. El hombre llevaba un rifle al hombro y una bolsa colgando del cinturón, dando a entender que también se trataba de un cazador al igual que él. Buenas noches, mi buen amigo. Saludó a aquel hombre. Mi abuelito Guille se quedó sorprendido por la llegada tan repentina de ese tipo, así que solamente asintió con la cabeza y le devolvió aquel saludo. El hombre entonces le pidió un favor a mi abuelito apenas lo vio. Disculpe que lo haya molestado, amigo, así nada más. Pero ¿será que me presta un poco de su fuego para hacer un conejo que atrapé hace rato? Está mediano y alcanza para que los dos cenemos algo esta noche. Dígame, ¿le parece bien, amigo? Mi abuelo le dijo que él ya había cenado, pero con gusto usara su fuego para asar su conejo. El hombre se sentó con calma, sacó un conejo de la bolsa y empezó a prepararlo. Mientras el conejo se asaba, ambos conversaron. Dice mi abuelito que ese hombre, como de unos 50 años más o menos, le dijo que viene de un pueblo más lejos de San José del Pacífico, que era un cazador desde hace mucho tiempo y esa noche andaba deambulando así nada más a la buena de Dios por el bosque. Ellos hablaron de la cacería, del clima, de las montañas. Algo raro menciona mi abuelo es que ese hombre nunca dijo su nombre y él tampoco lo preguntó. Supongo que nadie lo vio necesario en medio de esa plática, pues a él le pareció alguien amable y bastante tranquilo, alguien que conocía muy bien el monte. Durante toda la plática nunca se notó nada raro en él, nada en lo absoluto. Comieron juntos, pues ese señor le dio la mitad de su presa a mi abuelito. El conejo asado tenía un sabor peculiar, como si estuviera sazonado con finas hierbas, un sabor que nunca antes había probado mi abuelito. De hecho, él no preguntó, solo comió hasta quedar simplemente satisfecho. Cuando terminaron de cenar, el hombre se levantó, se limpió las manos en su pantalón y le dio las gracias a mi abuelito. Buena cacería, amigo. Ahora me retiro porque todavía tengo que llegar más lejos. Un gusto haberlo conocido y que tenga buena noche. Dijo antes de desaparecer entre los árboles sin hacer un solo ruido. Mi abuelo Guille se quedó solo junto al fuego mirando las brasas, viendo cómo el cazador se iba. Pero cuando este ya iba como a unos 10 metros, dice que vio cómo ese hombre se transformó. Pasó de ser un hombre como de 50 años a una mujer con cabello largo negro que tenía un vestido blanco muy pero muy largo que arrastraba por todo el suelo. Cuando mi abuelito vio eso se asombró muchísimo. Dice que no se espantó, pero sí se le hizo muy raro. Pero no solamente fue eso, pues también notó otra cosa bastante extraña. Ahí, donde el hombre había estado sentado todo este tiempo, el suelo estaba cubierto de pequeñas flores y brotes verdes, pero solamente de ese lugar y nada más que de él. En ese lugar crecieron muchas plantitas con retoños como si alguien las hubiera plantado o las hubiera germinado en ese instante. Mi abuelito se agachó y tocó las plantas. Estas eran suaves, tiernas, como si acabaran de salir de la misma tierra. Eso era imposible, dice él, porque estaban en pleno invierno y el suelo estaba seco, por lo cual que algo germinara ahí era prácticamente imposible. Después de ver todo eso, a ese hombre que se transformó en mujer con un vestido largo blanco y que donde se sentó germinaron brotes, dice mi abuelo que llegó a la conclusión que aquel hombre o aquella mujer era una entidad del bosque. Se dice que el bosque tiene forma de mujer y muy pero muy raras veces se le presenta a los viajeros y esa noche mi abuelito dice que ese hombre o más bien dicho esa mujer
Era el bosque hecho carne y hueso y se sentó a platicar con él y le dio algo de comida. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.